Muchas gracias. Bien, como bien lo mencionaba, mi investigación de tesis doctoral, la cual también ya está trabajándose en diferentes artículos y otras investigaciones que van a surgir de la misma, está enfocada en poder medir dos variables, la orientación emprendedora y el desempeño laboral, teniendo como variables o con, digamos, teniendo el rol moderador, la capacitación laboral, la cantidad de miembros en la asociación y acceso a tecnología, específicamente en un sector, en una unidad de estudio muy poco estudiada, valga la aclaración, por lo menos en mi país, en Perú, y específicamente en la localidad provincia donde yo vivo, que es Arequipa, referente a las asociaciones que conforman el sector agrícola. Un sector bastante golpeado, un sector bastante quizás mermado en muchos aspectos, los cuales son justamente motivos de estudio y por ende poder también determinar o analizar cómo este sector podría tener algunas herramientas o algunas investigaciones que se puedan ir generando y que a través de emprendimiento posiblemente, los desempeños correspondientes o alguna de estas variables modeladoras, que era lo que busca el estudio o buscaba, poder determinar o dar algunas propuestas, ¿no?, que posteriormente también puedan darse en los aspectos prácticos de cada una de estas asociaciones. Entonces, básicamente lo que se buscaba es analizar este sector debido a su baja o limitada productividad. Si bien es cierto, el Perú es un país representativo a nivel de agroexportaciones, en el mercado local todavía tiene bastantes deficiencias. Se trabaja mucho el minifundismo, la agricultura familiar, los cuales justamente generan limitadas capacitaciones, limitadas accesos a la tecnología, porque obviamente necesitan un financiamiento o inversiones posiblemente significativas, y a su vez generan escasos estudios en general sobre los temas de emprendimiento, ¿no? Justamente eso es lo que trataba de poder mapear, poder analizar cuáles serían las variables más adecuadas de la investigación y que eso a su vez permita el desarrollo de una propuesta práctica más adelante. Por ende, dentro de la pregunta general o preguntas específicas, que es parte de este planteamiento de la investigación, los objetivos y las hipótesis, están obviamente relacionadas y lo que buscaba es analizar desde este punto de vista general cómo afecta la capacitación laboral, la cantidad de miembros, el acceso a tecnología, justamente como moderadores en esta relación causal entre orientación emprendedora y el desempeño laboral. Para ello, justamente en cada una de las preguntas específicas se analizaba primero, obviamente, esta relación causal solamente de orientación y desempeño. Posteriormente, analizar los roles moderadores, tanto de capacitación, acceso y la cantidad de miembros, respectivamente, dentro de esta relación causal entre las variables dependiente e independiente. De igual manera, las hipótesis enfocadas a estos ámbitos de estudio, ¿no? Igual a las específicas, así como los objetivos respectivos. ¿Correcto? Entonces, mapeamos básicamente eh, estas tres hermanitas, como se les dice, en estos ámbitos. Para poder desarrollar la investigación se hizo un estudio, una revisión de literatura bastante profunda, justamente respecto a orientación emprendedora, los desempeños, que en general los desempeños son vistos desde diferentes puntos de vista. En algunos casos, sectores agrícolas en otros países podrían estudiar el desempeño financiero y ambiental porque es propio, digamos, de su localidad, de su entorno y de lo que necesitan básicamente analizar. En algunos otros se busca la competitividad, la colaboración. Entonces, se vio como algunas tendencias, ¿no?, dentro de justamente estos desempeños y que obviamente en mi caso en particular en el estudio respondía también a algunas precisiones propiamente de los artículos o de los instrumentos base que se han podido tomar y considerar para justamente la aplicación de los mismos. Y en general se pudo tener una idea, una revisión mucho más interesante, ¿no? Que eso, como les menciono, posiblemente generar algunos otros estudios adicionales. Respecto a la metodología propuesta, básicamente, dentro de lo más representativo en el diseño, es que en este caso se pudo trabajar para el análisis causal los modelos de ecuaciones estructurales. Dentro de la población, que es súper interesante, dentro de la población de Arequipa existen 14.500 miembros en diferentes asociaciones. Relativamente es un número significativo,
dentro de los cuales se pudo trabajar con una muestra de 375, y esto se hizo por diferentes provincias y por conveniencia, por justamente el acceso que se pudo tener. Mapeándolo de mejor manera, ¿no? Esta es la región donde yo vivo, Arequipa, con sus diferentes y 8 provincias, y en cada una de ellas se pudo tomar en consideración la cantidad respectiva, justamente por esta estratificación y esta conveniencia. Gracias a diferentes proyectos que yo también realizo, puedo o pude visitar cada una de estas provincias y poder levantar de manera directa, conversar con las personas, con los interesados y obviamente recoger alguna otra información adicional que, repito, puede servir para futuras investigaciones en este sector. Se pudo levantar la información de manera correspondiente, adecuada y también brindar los resultados posteriores a los mismos líderes de cada una de estas asociaciones. Ya entrando a los resultados, que es básicamente lo más importante en esta investigación, empecé a revisar o a mapear justamente con estos modelos, ¿no? El modelo CEN con las variables moderadoras de capacitación, ya sea la tecnología, algunos indicadores relevantes, que justamente en cada uno de ellos podemos justamente revisar o analizar que los ajustes dados al modelo son adecuados, ¿no? Desde los ajustes, desde los índices de bondad que existen, ¿no? Que son súper importantes, y los índices de ajuste comparativo. Índices que permitieron posteriormente también ya mapear los resultados a través de estos aspectos de las ecuaciones estructuradas. Y datos interesantes, curiosos, que se pueden también analizar sobre todo en estos primeros objetivos de la relación entre mis variables dependiente e independiente, así como la moderación de las dos variables moderadoras que ahorita vamos a explicar un poquito más, es que si podemos nosotros revisar esta correlación o esta relación causal que se buscaba, es que la orientación emprendedora sola, por así decirlo, no genera o no hay una relación significativa como tal. Pero cuando ya se da una moderación entre la orientación emprendedora y también lo que es la capacitación y el acceso a la tecnología, vemos que no es muy relevante, no es muy significativa, pero por lo menos llega a ser positiva. Eso obviamente en la práctica está explicado también en el sentido de que es la realidad. La verdad es que la capacitación laboral en algunos casos o en muy pocos aspectos se genera o se da en este tipo de asociaciones. Pero si fuese dado, si se pudiera ir trabajando, si se pudiera mapear aún más con algunas políticas posiblemente de Estado, para el desarrollo de estas investigaciones, definitivamente podría contribuir a un desarrollo mucho mayor de estas asociaciones. La orientación emprendedora posiblemente no tiene un efecto significativo con el desempeño laboral, porque lamentablemente en este sector las personas, las asociaciones, los líderes, entre que tienen posiblemente una edad media superior de los 40 o más, es justamente también que se limitan a lo que se maneja, a lo que ya se tiene, y no hay, digamos, estas características o este desarrollo dentro de las dimensiones de la orientación emprendedora, ¿no? De poder justamente tener esta resiliencia, el riesgo, el tema de la competitividad, entre otros, que son muy relevantes en las dimensiones de una orientación emprendedora, poder realizarlos por edades, por conformismo posiblemente, por algunas otras causas que, repito, serían muy interesantes de seguir estudiándolos. Asimismo, ¿no? Ya cuando entra a tallar también el acceso a la tecnología podría ser mejor. Si solamente se toma el acceso a la tecnología, no hay ninguna tampoco relación adecuada. Entonces, vemos la relevancia o la importancia de haber tomado en cuenta estas variables que justamente permitieron analizar qué podría potenciar, aunque sea muy poca la relación o moderada, pero digamos baja, el hecho, ¿no? De poder hallar estos resultados que nos permitan tomar decisiones. Y de hecho, como le mencionaba, sin un sector que posiblemente muchos países pueden tener la misma tendencia de no ser muy estudiados, de no ser muy, digamos, analizados y también dar propuestas que permitan ese desarrollo, pues los efectos aquí vemos que podrían ser relevantes.
De hecho, a veces se menciona, ¿no?, a Perú como un país también emergente, emprendedor, en general creo a toda la Sudamérica, Centroamérica, como emprendedores. Entonces, vemos que en este sector todavía no existe o no se da una orientación emprendedora adecuada que justamente permite el desarrollo de las diferentes asociaciones respectivamente. En este caso en particular, se trabaja el modelo CEL con variables moderadoras, específicamente solo la cantidad de miembros, para ver, para analizar, porque básicamente no fue un instrumento muy desarrollado, simplemente era preguntar cuántas personas formaban parte de estas asociaciones, que en promedio eran menos de 80 o más de 80, simplemente estaban catalogados dentro de estos dos grupos. Los ajustes fueron adecuados, eso permitió obviamente ya posteriormente trabajar el modelo como tal, y lo que se vio es básicamente que, igual, orientación emprendedora, desempeño laboral y la cantidad de miembros, bueno, la cantidad de miembros podría ser relativamente muy bajo, significativo, y cuando se ve esta moderación entre la orientación emprendedora y la cantidad de miembros, bueno, es positiva, pero también es muy baja, digamos, ¿no?, bajo este análisis o esta precisión. Entonces, los efectos pueden ser positivos, pero no significativos dentro de esta propuesta, ¿no? Entonces, esto también es importante para analizar que posiblemente las asociaciones, así sean 20, 50, 80, 100 o más, posiblemente no va a tener ningún efecto como tal. Entonces, el tema no es posiblemente en la cantidad, sino justamente en las diferentes acciones o propuestas que se podrían ir desarrollando dentro de estas asociaciones y el desarrollo de las mismas. Por último, ya viendo un poquito el modelo en general, es que la relación de la orientación emprendedora y el desempeño laboral, para que exista, digamos, estas mejoras, está condicionada justamente por los diferentes moderadores que hemos estado analizando en el sentido de la capacitación y el acceso a la tecnología, siendo no muy significativo como tal el tema de la cantidad de miembros en general. Entonces, esto también nos ayuda a entender, ¿no?, y a verificar a través de toda la recolección de información, el acceso a las personas, a las unidades de estudio, todo este procesamiento estadístico que tomó su tiempo debido para justamente hacer, bueno, primero, ¿no?, nuestras pruebas de hipótesis, perdón, nuestras pruebas para el tema de digamos, estudios previos, preliminares, ¿no? Estas pruebas en vacío que se empezaron a desarrollar para también ver las validaciones de los instrumentos, ¿no? Entonces, estas pruebas piloto para el desarrollo posterior y la aplicación como tal de las mismas. De hecho, las asociaciones para las pruebas piloto obviamente fueron otras, ¿no? No fueron parte de las mismas para ver justamente estos comportamientos. Y bueno, para el tema de la discusión de los resultados, lo que justamente se buscaba era ver, la orientación emprendedora no tiene ningún efecto directo sobre el desempeño laboral, ¿no? Por lo cual obviamente se rechaza esta hipótesis alterna que se planteó al inicio, así como la propuesta en sí, por los resultados obtenidos. Pero el efecto contingente en general es que justamente la orientación emprendedora sí se asocia con mayor desempeño laboral cuando existen algunas condiciones habilitantes, justamente hablando de la capacitación laboral y el acceso a la tecnología. Entonces, justamente, si nosotros empezamos a hacer algún trabajo con una mejora dentro de esta propuesta, dentro de este sector, podríamos seguir avanzando en el desarrollo de los mismos. La moderación por cantidad de miembros no es nada significativo, no tiene relevancia, ¿no? Entonces ahí es también algo interesante de poder trabajarlo o poder enfocarlo, de que quizás trabajar con grupos pequeños o por edades, por grupos etarios, o tener una mayor también conformación de hombres dentro de las asociaciones, forman parte más hombres que otras personas, entonces eso también permite ver qué tipo de análisis o estrategia se podría trabajar. Entonces, ya para cerrar, respecto justamente a cada uno de los objetivos y las conclusiones planteadas, es que existe relación entre la orientación emprendedora y el desempeño laboral, pero dependiendo de la moderación que se dé en la capacitación y el acceso a la tecnología, y no de los miembros como tal. Entonces, básicamente eso es lo que se está buscando. Eso es básicamente lo que nosotros hemos, bueno, he encontrado dentro de la investigación, con apoyo también de esta tesis doctoral de mi asesora en su momento, y bueno, los estudios que más adelante también se puedan ir dando, generando para el desarrollo de la propuesta. Entonces,
Estos son los resultados obtenidos, estos son básicamente las conclusiones que necesitamos nosotros fortalecer con mayor detenimiento y propuestas para este sector agrícola que es muy importante y que seguramente permitirá más adelante seguir trabajando con algunas otras variables o algunos otros estudios. Y agradezco mucho a la Universidad Internacional Iberoamericana, donde desarrollé la investigación para mi tesis doctoral ahí en México. Y bueno, obviamente a mi universidad madre, la Universidad Católica de Santa María, donde me desempeño como docente y bueno, esperemos seguir desarrollando diferentes investigaciones. Muchas gracias, eso sería todo.